Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga y les guarde. Que Dios les acompañe. Bueno, estoy aquí por gracia y misericordia de nuestro amado Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que nos habla. Y pues me estaba trayendo esta mañana una palabra muy poderosa porque Dios es el que nos habla a través de su Espíritu Santo y su presencia para seguir edificando a sus hijos e hijas, porque llegará el tiempo que ya se rumora que ya están prohibiendo las Biblias del Nuevo Testamento aquí en Estados Unidos. Bueno, a mí nadie me ha dicho nada. Jehová reprenda al diablo, porque a veces hay muchísimos alborotadores de fábulas, como dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos habría ese tipo de personas que andarían con su palabrería y sus fábulas nada más, pero no hablan palabra de Dios, son mentirosos. Y el Señor me estaba tocando toda esta semana sobre el hablar en lenguas y también sobre los falsos profetas, pero también es muy triste ver que muchos que se dicen pastores, predicadores, evangelistas, tienen un espíritu de error, tienen un espíritu anticristo y satánicos. ¿Por qué? Porque predican por contienda, por odio, no predican para edificación de la iglesia y del pueblo de Dios, sino que edifican para dar muerte espiritual. Cuando alguien no viene de parte de Dios, aún con Biblia en mano, tiene un espíritu de confusión que se contradice con la propia palabra de Dios. Un espíritu de error, el cual aconsejo, conforme la Biblia manda, que no se le debe permitir predicar, puesto que está dando muerte espiritual a los creyentes. En vez de dar vida, da muerte. Y es algo que cuando, por ejemplo, Dios me guía a escuchar a un predicador para edificarme más, pues es algo disfrutable. Como dice la palabra de Dios, decía el rey David en sus salmos, la palabra es como miel. Pero también la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra las coyunturas, discierne los pensamientos, para sacar al diablo de la carne, al diablo que es tiniebla y que está mezclado en las personas. Entonces el Señor me tocaba esta palabra porque estamos para que Dios nos edifique, nos perfeccione y salga ese espíritu de error. Les hablo en el amor de Cristo. Bueno, mi nombre es Ruth Ramírez, profeta y evangelista por gracia y misericordia de Dios. Esos dones, ese don me lo dio Dios desde que yo tengo uso de razón, desde los 5 años, aunque el diablo me ha querido derrumbar, matar y apartarme de Dios, pero hasta el día de hoy, por la misericordia y gracia de nuestro Padre Jesús y su Espíritu Santo, sigo perseverando en nuestro Dios. Aunque el diablo me ha querido matar, tirar, apartar de Dios, pero no lo ha logrado. Porque cuando Dios nos manda a esta tierra, no tan solo son los dones que se van, ¿cómo les explico?, que se van perfeccionando en nosotros, sino que ya Dios nos conocía desde antes del vientre de nuestra madre y nos trajo aquí en esta tierra para acabar con las tinieblas. Pero muchos no tienen ese discernimiento y muchos dicen, no, Dios sin mí sigue siendo Dios. Sí, Dios, es espíritu y es inmensurable, omnipotente, omnisciente, pero Dios también nos necesita, por eso nos creó, para acabar con el espíritu maligno que se le reveló, que es Satanás, que antes era un ángel que alababa, adoraba a Dios en la música, y por eso a muchos vemos que las religiones, las sectas, denominaciones, Satanás está operando a través de la danza, la coreografía falsa, porque no es un danzar en el espíritu auténtico, orgánico, que es un gozo que viene del Señor auténtico. Son coreografías aprendidas, que el Señor me decía que eso es un grave error, porque la casa de Dios no es entretenimiento. Nosotros cuando nos reunimos no vamos a ver danzadores para entretenernos, ni cantantes para entretenernos. Vamos a alabar a Dios a una sola voz, adorarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad, al Padre. Porque sabemos que es un solo Dios en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno, y también se mueve a través de sus hijos, su verdadera iglesia, su cuerpo. Porque Jesús es la cabeza y somos el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor me trae esta palabra, que pues sí, hay muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos pastores asalariados, fraudulentos, lobos rapaces, falsos evangelistas, hay falsos apóstoles, hay de todo. Pero los verdaderos apóstoles son los que tienen una comunión con Dios, que le han visto en el Espíritu, que Dios ha tratado con ellos como el último apóstol, el apóstol Pablo. Así también Dios todavía se manifiesta y muchos le han visto en el Espíritu, aunque no su rostro, pero como Pablo, que lo vio en un resplandor que lo dejó hasta ciego.
Así muchas veces Dios se manifiesta a sus hijos e hijas y le ven y le escuchan de una manera porque tienen los sentidos espirituales abiertos, los ojos, los sentidos para tener una comunión con Él, una unión siendo uno. Pero Dios quisiera que todos fuéramos profetas, porque por eso dice que ojalá que todos tuviéramos el don de profetizar. Si alguien profetiza, entonces ¿cómo se le llama? Profeta. No sean ignorantes. Señor Jesús reprenda a Satanás y a todo espíritu maligno de las tinieblas que operan muchos, espíritu de error. Jehová los reprenda, los ate y subyugue y los lleve al fondo del abismo, y renuncien a esas prácticas erradas. Teniendo Biblia están errados. Oren, invoquen y asegúrense que de verdad Dios sea con ustedes hablando. Reprendan al diablo y sáquenlo fuera de ustedes. Dígale: Señor Jehová, en el nombre de Jesús, echa todo espíritu maligno que se encuentre dentro de mí al abismo. En el nombre de Jesús, ata al hombre fuerte en mí, en los que me rodean, y lléname de tu presencia, y que el hombre fuerte sea atado, y que los espíritus malignos salgan de mí si se encuentran y se vayan al abismo ahora, en el nombre de Jesús. Porque muchas veces no se dan cuenta que puede estar un espíritu de error operando ahí para dar palabra de muerte a la congregación. Cuando yo escucho a un predicador, en el primeros segundos que yo lo escucho, me puedo dar cuenta que tiene un espíritu de error, un espíritu que la palabra que habla no da esa presencia de Dios, porque cuando oímos a alguien predicando, hablando, evangelizando y profetizando, es como un bálsamo a nuestro ser, es como el agua de vida, como ríos de agua viva en nuestro interior, como ese fuego que consume y quema todo espíritu maligno, y sentimos la presencia de Dios. Pero cuando una persona, falso predicador, persona errada, un falso profeta, un falso evangelista, un falso apóstol, personas que no tienen a Dios, cuando ellos empiezan a hablar, están impartiendo un espíritu de muerte, tinieblas, que chocan contra el corazón y vienen y contritan el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No escucharlos. Yo un segundo escucho a ciertas personas, me basta unos segundos para darme cuenta que tienen un espíritu de error, y yo no lo sigo escuchando. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar muerte a mi persona, yo no le voy a dar contritar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo necesita palabra del mismo Dios, palabra de vida del mismo reino. No voy a contritar el Espíritu Santo dentro de mí para que Él salga, pero muchas veces la gente no tiene discernimiento, y la palabra de Dios dice que los cabritos, dice Jesús, estarán a la izquierda porque van a ser arrojados al lago de fuego, los que viven al infierno, después al lago de fuego. Así Dios le llama, no es una ofensa, así Dios le llama. Por eso muchas cabras, muchos cabritos y cabritas le dicen amén a todos sin discernir. Pero como decía el apóstol Pablo, si yo viniera a agradar al hombre, no sería siervo de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente le dice amén a todo para quedar en paz con todos. Eso es una falsa paz, porque nosotros estamos para ser usados por Dios para edificar a su pueblo y edificarnos el Dios mismo a nosotros a través de su palabra viviente. Si alguno dice que hoy en día ya no hay verdaderos profetas, entonces está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque la profecía, los dones los da el Espíritu Santo, los da Dios. Vienen de Dios, no son dones de nosotros. El profeta se llama profeta, el que profetiza se llama profeta, y todos deben de ser profetas, porque ¿cómo va a ser alguien predicador, pastor, evangelista, apóstol y maestro y no sé qué tanto, si no antes no es profeta? Porque el ser profeta es el hablar de Dios en las personas. Ese es un profeta es alguien que tiene el Espíritu Santo, es alguien que tiene la mezcla del Padre, su Espíritu mezclado en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y por eso Dios se manifiesta, y por eso alguien que habla la profecía de la Biblia, que enseña, que tiene visión, revelación, discernimiento de espíritu, ese es el profetizar. Y si alguien profetiza, obvio que se le llama profeta. Por ejemplo, un doctor que es cirujano, ¿cómo se le llama a un doctor cirujano? ¿Cómo se le llama a un maestro que enseña? Maestro. O sea, cada cosa con su cosa. No se le puede decir a un cocinero doctor cirujano. No se le puede decir a un doctor cirujano cocinero. O sea, cada cosa con su nombre. Pero eso es para gloria y honra de Dios, porque la sabiduría que viene de lo alto, no la diabólica, la terrenal, la que viene de lo alto, esa es la que de verdad imparte vida, porque viene de Dios. Así que tengamos mucho cuidado, porque cuando alguien está
impartiendo muerte y le dicen amén, usted le está diciendo a Satanás amén. Jehová lo reprenda. Aprenda a tener discernimiento de espíritu y a no ser una cabrita. Y a tener el valor de no agradar al hombre errado, porque Satanás puede estar muchas veces operando en esos lobos fraudulentos, en esas personas que tienen odio, rencor, envidia, celo ministerial, tan llenos de envidia porque es Satanás morando en ellos. Que Jehová los reprenda a sus espíritus malignos y que se vuelvan a la palabra, porque hay muchos anticristos ya metidos, como el Señor me hablaba ayer en el video que hice, muchos anticristos en la cizaña, en el mismo donde están los santos, el trigo, la iglesia de Dios, ahí metidos, usados por el enemigo para corromper, para apartar, para tener tinieblas e impartir las tinieblas en vez de luz. Esa persona no se les debe permitir hablar, porque uno no va a permitirle hablar a Satanás a través de alguien. Que Jehová lo reprenda. Así que si usted tiene un cargo como pastor, como apóstol, los apóstoles son los fundadores de las iglesias, de las locaciones de iglesia, así como los apóstoles de la antigüedad, los que caminaron con Jesús, y el apóstol Pablo, que anduvieron abriendo locaciones y que las iban y supervisaban, viajaban día con día para ver cómo estaban los hermanos, cómo estaba la congregación. No como hoy en día que dicen, no, que vete a una locación y de ahí no salgas. No, eso es cosa del diablo. Dios nos hizo libres para que Él nos lleve donde vayamos, para edificar y ser edificados. Entonces, ¿qué pasa? Un apóstol es aquel que fundó una locación de iglesia, usado por Dios, porque tiene una gran comunión con Dios, porque le ha visto en el Espíritu, porque le experimenta. Ese es un apóstol, el que tiene una comunión grande con Dios, que Dios le ha tocado de tal modo que estuvo a punto de morirse y Dios lo hizo una nueva criatura, rompió ese viejo odre y lo hizo uno nuevo. Y que fundan iglesias. Esos son los apóstoles verdaderos, pero son los que de verdad tienen a Dios, porque yo me he encontrado con apóstoles ñoños, apóstoles neófitos falsos, que están errados, es Satanás en ellos. El celo de Jehová me consume, porque Dios está airado de ver cuánta maldad hay y no se ven a la luz de las escrituras. Andan en la vanidad de la vida, en la vanagloria, la altivez, la soberbia, la arrogancia. Así hay muchísimos falsos profetas, pero también existen los buenos, porque tenemos un Dios viviente, tenemos un Dios real, un Dios que nos sigue hablando, porque su palabra de la Biblia es palabra viviente, no es palabra muerta. No es que la palabra nos la dejó alguien que ya murió, no, es la palabra del Dios viviente que habla a través de sus hijos e hijas. Gloria sea a Dios, alabado sea Dios. Y Dios me dio el don de profecía desde los 5 años, que yo no sabía qué era. Pero Dios me hablaba a través de las escrituras, y cuando yo empecé a ir a la escuela, yo era loca por ir a la escuela para leer la Biblia, y ese fue mi primer libro que yo leí, pero fue el Señor, gloria a Él, porque Él me trajo para un propósito, el cual Satanás estaba loco por matarme, por matar a mis seres amados, y me ha hecho y deshecho, pero gloria a Dios que puedo dar testimonio de un Dios poderoso, de un Dios vivo, de un Dios que ha peleado la batalla por mí, por mi familia, que los ha tratado de apartar, y a mí también el diablo. Pero Jehová lo ha vencido, Jesús lo venció en la cruz del Calvario por fe. Así que sigamos adelante en Jesús, y si Dios dio un don, no va a haber nada ni nadie que lo aparte, aunque el diablo reviente. Que Jehová lo reprenda y lo eche al abismo, atado y subyugado, y que liberte esos siervos de Dios para que verdaderamente sean siervos, porque a alguien no se le puede decir siervo de Dios cuando está teniendo un espíritu de error, aún con Biblia en mano se contradice. Porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Así que mi nombre es Ruth Ramírez, para gloria y honra de Dios, y soy profeta y evangelista por gracia y misericordia de Dios, porque Dios me llamó desde pequeña. Desde pequeña Dios me daba profecías para advertirles que el diablo les iba a quitar la vida a mi padre, a mi madre, a los que me rodeaban. Yo no sabía que era eso. La gente ignorante me sahumaba, la gente que no tenía a Dios decían que estaba loca, pero era Dios inquietándome, porque Dios quiere hablar a través de los suyos para salvar la humanidad, para advertir los ataques del diablo, y por eso nos dejó su palabra, y por eso también Él se manifiesta en sus hijos e hijas. Aunque a veces el diablo quiere apartarnos, hacernos pecar, derrumbarnos, matarnos, nos tira a matar usando brujos, hechiceros, gente que nos quiera matar, pero gloria a Dios que Él nos mantiene vivos, porque Dios tiene un propósito cuando le servimos, y no habrá diablo que nos mate hasta que Dios venga por nosotros, porque a Él servimos, a un Dios poderoso, real y vivo. Así que usted, si va a hablar cosas que no sabe, tenga cuidado, porque se puede hallar blasfemando contra el Espíritu Santo, porque los dones que da Dios
Dios los da a través de su Espíritu Santo, el de profecía, pastor, maestro, evangelista, apóstol. Son dones que Dios da del Espíritu Santo y esos no los da nadie más que Dios. Y si Dios los da, Dios no los quita solo porque el hombre odia, envidia a otros. Dios es Dios poderoso. Entonces tenga cuidado, pida perdón a Dios y arrepiéntase. Y no diga que no hay profetas. Y no diga que aquel que profetice no es profeta. Aquel que profetiza es profeta. Porque Dios lo ha llamado, y todos los que predican, pastorean, evangelizan, tienen que tener amor. Porque Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces, entonces pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas. Entonces tenemos que tener amor y no herir ni lastimar el cuerpo de Cristo, la iglesia, y también no darle muerte espiritual, porque el Señor dice que quien destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y eso incluye cuando alguien da palabra errada, con palabra alterada, adulterada conforme a la Biblia, que tienen la Biblia en mano y están dando un espíritu de confusión. Una cosa dice la Biblia y ellos dicen otra. Están en contra de la propia palabra de Dios, dando confusión, y Dios no es Dios de confusión. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted va a hablar la palabra de Dios, porque no es cualquier cosa. No es que usted va a exaltarse y rechace a Satanás y sáquelo de su vida en el nombre de Jesús. Asegúrese que es el Dios vivo dentro de usted. Una y otra vez ore, medite con Dios, hable con Dios y dígale, Señor. Y uno tiene que saber qué es la palabra de Dios, porque vaya conforme a las Escrituras, no en contra de la Biblia. Por eso Dios nos dejó la Biblia, para saber mirarnos en su espejo del Dios mismo, de su santidad, de su paz, de sus frutos, y de mirarnos cómo andamos, porque ahí nos vemos la mugre, el pecado, ahí nos vemos los velos de tinieblas. Cuando nos miramos en la palabra de Dios y oramos a su presencia, Dios a través de su Espíritu Santo nos hace ver el error, nos hace ver qué vestiduras están manchadas, y Dios nos va blanqueando y vistiendo de vestiduras blancas a través de su palabra, que la vivimos. Entonces el espejo de cada ser humano es la Biblia y la presencia de Dios. Pero si alguien no tiene el Espíritu Santo y tiene tinieblas y un espíritu de error, entonces no se puede ver a sí mismo, porque Satanás lo tiene engañado. Satanás sabe toda la Biblia, pero él no es santo, pero él no tiene presencia de Dios. Él es mentiroso, padre de toda mentira. Él es maligno, es todo lo contrario a nuestro Dios. Y ahí se manifiestan los anticristos de hoy en día que han salido, que están ahí operando, dando tinieblas. Que Jehová reprenda sus espíritus malignos y liberte a esas personas en el nombre poderoso de Jesús. Así que mucho cuidado. Voy a leerles esta palabra, que es de palabra de nuestro Dios, y aún lo que les estoy hablando es palabra de Dios, que es basada en la Biblia, y que el Espíritu Santo, la presencia del mismo Dios me está trayendo a mi espíritu. Así que alabado sea Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios 14:1 en adelante se titula el hablar en lenguas. Pero aquí dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y cómo se le llama a aquel que profetiza? Profeta. Así que no diga que no se llama un profeta, no diga que no haya profetas. Y les voy a decir de dónde vienen, como les decía, son dones de Dios. Aquí dice en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Para qué profetiza alguien? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. No es para dar tinieblas, no es para meter un espíritu de confusión, de contienda, no. Es para edificar la iglesia, es para exhortar y consolar. Aquí habla sobre el hablar en lenguas. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso el diablo no quiere que haya profetas. El diablo es mentiroso y por eso ha creado falsos profetas. Y los falsos profetas son aquellos que dicen que no hay verdaderos profetas. Esos son los que tienen espíritu de error, los falsos que han sido engañados por Satanás, que Jehová los reprenda. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Por eso Satanás es loco por derrumbar, matar y destruir a los verdaderos profetas, y por eso él tiene falsos profetas que aún con Biblia en mano tuercen la palabra y agreden al rebaño y agreden hasta a Dios y al Espíritu Santo. ¿Cómo que no hay profetas? Por supuesto que hay profetas. Si usted dice que no hay profetas, entonces usted ha negado que Jesucristo vino en carne. Entonces usted es un falso Cristo.
porque Cristo significa una persona muerta en la vieja criatura y llena de Jesús, llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un Cristo, una persona que ya no vive más, Cristo vive en él. Ese es un Cristo, una persona llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un ser humano que ya no vive el enemigo, que ya no tiene veneno satánico, que ya está lleno de Dios y cada día se llena como un vaso que se va llenando de esa agua donde otros beben el agua de vida, que es Dios, su palabra. Ese es un profeta, un verdadero hijo de Dios, que Dios lo va llenando, irrigando esa agua para otros, para que otros estén bebiendo esa agua de vida. Y todos, por eso dice que aquí mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que, pero más que profetizaseis, porque Dios nos llama a que todos seamos profetas, todos seamos llenos de Dios. Por eso dice también en la palabra de Dios en Joel que en los últimos tiempos sería derramado el espíritu su espíritu sobre toda carne, y profetizarían, tendrían sueños, visiones, revelaciones. Lea su Biblia, ore su Biblia y no ande con argüendería y palabrería barata del diablo. Porque así como hay falsos profetas, lobos fraudulentos, lobos rapaces y tanta cosa del diablo, que Jehová los reprenda, así también hay verdaderos hijos de Dios, siervos de Dios, que profetizamos, predicamos sin pedir ni un solo peso a nadie, sin pedir ni una moneda. Es más, nos aborrecen, nos odian, nos detestan. ¿Por qué? Porque mucha gente es farisea, hay fariseos. Hay los fariseos que odiaban a Jesús, que no creían en Jesús, y muchos así están. Si usted dice que no hay profetas hoy en día, entonces usted está negando la fe en Jesús. Entonces usted un fariseo, es usted una persona que no es salva, que no tiene Espíritu Santo, que está blasfemando contra el Espíritu Santo, que está negando que Jesús es un Dios vivo, que Dios es un Dios real y que mora en sus creyentes y habla en sus creyentes para edificar a su pueblo, a su iglesia, para darles esa vida, esa agua de vida, para tener esas vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, continuas, limpias. Pero si usted dice que no hay profetas, entonces usted está negando que hay un Jesús y que vino a manifestarse Dios a través de Jesús y a morir en la cruz del Calvario para resucitar, y que nosotros los hijos de Dios estamos muertos y resucitados junto con Cristo. Por eso muchos dicen en la Biblia que en los últimos tiempos había falsos cristos. Esos que se sientan a hablar, anticristos, que se sientan como si Dios estuviera en ellos, pero no lo son. Son cizaña. Esos son los anticristos, dice el Señor. Procure que usted no sea un anticristo, porque un anticristo no va a ir con Dios. Falsos cristos, que no hay presencia de Dios ni de Jesús dentro de esa persona. Son los falsos cristos, que aún no han muerto a su vieja criatura, que aún sigue Satanás morando en ellos. Que Jehová los reprenda. Entregue su vida a Jesús de verdad y no vaya en contra de la palabra. No traiga espíritu de confusión a la iglesia. No traiga muerte espiritual a la iglesia. Traiga agua de vida, palabra de Dios viviente, para edificar, para exhortar, para consolar. Por eso dice aquí, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? Aun cuando hablamos la palabra tenemos que hablar con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿Qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Algo les aprovechará? Si yo vengo a hablar palabras sin base bíblica, si Dios no me ha dado revelación, si Dios no me ha dado el don de ciencia, el don de discernimiento, la profecía es el hablar de Dios mismo en nosotros, entonces ¿qué voy a hablar? Palabra del diablo, que Jehová lo reprenda. Muerte espiritual voy a dar, porque sin Dios y su palabra y su revelación, sin su ciencia y su profecía y sin su doctrina, la doctrina son la enseñanza basada en la Biblia. Pero aún tiene que estar el propio Padre, Hijo y Espíritu Santo mezclado en uno para que Él se manifieste hablando, y también para que vivamos esa palabra. Pero si no la vivimos, ¿cómo la vamos a hablar? Que Dios nos ayude y nos ilumine. Por eso muchas personas dicen aquí, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Aquí muchas veces las personas hablan palabras que ni ellos viven ni entienden, que son como metal que retiñe, que resuena, pero no tiene amor. No tienen palabra de Dios, no tienen esa agua de vida que viene de la presencia de Dios. Cuando yo escucho a una persona que está hablando Dios mismo, aunque hable con denuedo,
con fuerza, con poder, con gloria de Dios. Su presencia gloriosa es esa palabra de esa persona, de ese siervo, de esa sierva, profeta, evangelista, predicador, lo que sea. Yo siento el bálsamo de Dios, siento esa agua de vida entrando en mi ser y se lleva todos los espíritus malignos que quieren oprimirme, que quieren venir a hacerme sentir mal. Yo siento esa presencia de Dios. ¡Wow! Es una miel en mi interior, es un bálsamo. ¡Oh, wow! Cuando alguien habla palabra de Dios, ¡wow! Me llena de vida. Pero cuando alguien viene que no tiene a Dios, o sea, sientes como que el Espíritu Santo se contrita y te quiere robar la paz, y lo rechazamos en el nombre de Jesús. Por eso aquí, amados hermanos, el apóstol Pablo les decía: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea que hay que ser inocentes como niños, no para no hacer el mal, pero maduros en el modo de pensar, maduros como adultos, pero llenos de Dios, de su santidad, de su pureza. Por eso aquí dice la palabra de Dios: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Hay mucha gente que Dios les habla de 1000 formas, totalmente entendible, y no quieren entender. Pero hay que profetizar, porque la profecía es para edificación de la iglesia. Pero más sin embargo, dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 14, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, no para traer tinieblas, confusión, sino para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Aquí habla del don de lenguas. Así también habla aquí de los profetas. 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué van a hacer? Juzguen. Aquí Dios nos manda a juzgar, o sea, no vamos a decirle a todo amén, amén, amén a todo. No, tenemos que discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y juzgar, dice: así mismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, porque puede ser que un espíritu de error se cuele en un profeta y que no se dé cuenta, y qué es lo que va a hacer, los otros lo van a sacar de su error. Por eso el Señor nos manda a juzgar, pero es juzgar justamente, conforme a su palabra. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Y qué dice aquí? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando se refiere a los espíritus de los profetas, se refiere a lo que hablamos, al espíritu humano. Que lo que hablemos, nuestro espíritu, lo que está hablando a través de nuestro ser, esté sujeto a los profetas, a mi persona, a la persona de los otros, que todo sea conforme Dios manda. Por eso dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, ¿cómo es que alguien puede decir que el que profetiza no es profeta? Si aquí dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, usted sujétese a los profetas, porque sí hay profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si usted trae un espíritu de confusión, arrepiéntase y vuelva hacia Dios y entregue su vida, y entonces usted podrá ministrar palabra de Dios. Llénese de Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si usted va a venir a traer ofensas hacia Dios, no lo haga. No blasfeme contra Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí el apóstol Pablo mandaba callar a esas mujeres alborotadoras que interrumpían, preguntando a sus maridos, entreteniendo, interrumpiendo. Por eso el apóstol Pablo decía que callaran, y si algo querían, que preguntaran a sus maridos en su casa, porque era indecoroso que una mujer esté interrumpiendo cuando se está hablando la palabra de Dios. Así que cada uno, dice: si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, que Dios manda que todo sea en paz, sin confusión, porque Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz y de orden.
Aquí como ya lo habíamos leído. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Mas el que ignora, pues que ignore. Cada uno le va a dar cuentas a Dios en el día postrero. Así que, hermanos, procurad profetizar. Procurad profetizar. Profetizar es que Dios hable a través de uno. Y no impidas el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amados santos del Señor, aquí el Señor nos habla de cómo debemos hablar la palabra y hay que tener cuidado de no hablar lo que no está conforme a Dios ni conforme a su palabra. Porque aquí hay tanto error a veces que Dios no le agrada. Por eso Dios usa a sus hijos e hijas con los dones de profecía, los que son profetas. ¿Para qué? Para edificar su iglesia y es Dios quien lo hace. Amén. Gloria sea a Dios. 1 Corintios 3, 1 en adelante, colaboradores de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Él. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ve, así mucha gente. Hay gente que predica por contienda, porque en realidad es Satanás en ellos, y odian a los profetas, aborrecen a los profetas. Un espíritu carnal, son inmaduros, no tienen la llenura de Dios, ni siquiera la salvación. Muchos son totalmente carnales. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así mucha gente, no hay profetas, que no hay apóstoles, que no hay evangelistas, que no hay. Entonces no hay Dios. Han negado a Jesús que vino a morir en la cruz del Calvario y que ahora mora al Espíritu del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en el espíritu humano de un ser humano, de una persona redimida, nacida de nuevo. Entonces negaron a Jesús. Porque no creen en Dios. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Quiere decir que aquel que sirve al Señor son hijos de Dios, porque Dios es el poderoso que nos redime para manifestarse a través de cada uno de sus hijos. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso es lo que le decía, cada uno tiene que mirar cómo predica, porque puede estar dando un espíritu de error, puede estar dando un espíritu de contienda, extendiendo las tinieblas, poniendo odio sobre otros hermanos, amargura sobre otros hermanos que de verdad Dios usa que son profetas. Así que reprenda ese espíritu demoníaco de error, échelo al abismo en el nombre poderoso de Jesús, sacúdase y llénese de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, no puede usted venir a decir que no hay profetas cuando la Biblia está llena de que Dios nos habla, de que dice Dios que profeticemos, que procuremos el profetizar, o sea, el ser usados por Dios, el que Dios hable a través de sus hijos los profetas, que toda la tierra estuviera llena de profetas, que el reino de Dios estuviera extendido, porque Dios nos mandó a eso, a ser discípulos, el cual es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es de lo que debemos predicar y de él debemos estar llenos de Dios. Jesucristo significa una persona llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo en nosotros, es una persona que está llena, crucificada, que ya no vive más Cristo, vive en esa persona. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Cada uno tarde o temprano se verá quién es quién, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Van a venir pruebas para ver si es cierto que lo que dicen es verdad, pero les va a venir castigo y condenación a aquellos que son blasfemos contra el Espíritu Santo y no van a tener más salvación. El fuego lo probará cada uno como es su obra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
Si alguien se atreve a hablar palabra de Dios que no viene de Dios, sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? Su obra será quemada y sufrirá pérdida. Todo lo que había ganado de Dios lo perderá, y si blasfeman contra el Espíritu Santo, hasta la salvación les será quitada. Sus nombres serán borrados del libro de la vida. Así que tenga cuidado de no ser usado por Satanás. Que Jehová lo reprenda. Avívese en el Espíritu Santo de Dios. Pida perdón y pida dirección a Dios antes de hablar la palabra. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si usted no llega a blasfemar contra el Espíritu Santo, aún tiene salvación. Si usted se arrepiente cuando Dios le ponga por una prueba de fuego antes de que muera, y usted se arrepienta y tenga esa lucha contra esos demonios que le permitió entrar, y usted los saca en el nombre de Jesús, se avive, usted podrá ser salvo. Por eso hay muchos que llegan a morir a temprana edad. ¿Por qué? Porque se pusieron altivos, soberbios. Muchos ya no tienen salvación, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Otros ofendieron a tal grado el rebaño de Dios, errados con amor al dinero, doctrinas de demonios. De pronto se enferman, Dios los sana, de pronto se enferman, Dios los sana, son arrogantes, soberbios, altivos, no se arrepienten, siguen lo mismo. De repente mueren, quizás se arrepintieron a última hora y fueron con Dios, pero ya no permitió Dios que vivan. Fue su obra quemada y ellos por fuego fueron pasados. Pero si ellos no se arrepintieron y blasfemaron contra Dios, entonces ¿dónde están? Ardiendo en el infierno y en el lago de fuego en el día postrero. Porque Dios no puede ser burlado, Dios es santo. Por eso dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo es. Aquí habla de que mucha gente viene a dar palabra de torcida, palabra de error, doctrinas de demonios, palabra de confusión. Están destruyendo el templo de Dios, están destruyendo a las personas, les están impartiendo tinieblas. Pero ¿qué dice Dios? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tenemos que impartir palabra de vida, palabra santa, palabra viviente. No espíritu de error, no espíritu de confusión, no ir contra lo que dice la Biblia, porque están llenos de celo, de envidia contra aquellos que son profetas, aquellos que Dios usa. No haga eso. Niéguese a sí mismo, doble rodillas, métase en ayuno y reprenda a Satanás de su carne, échelo fuera en el nombre de Jesús. Pida perdón a Dios y no blasfeme contra el Espíritu Santo, porque no podrá tener perdón jamás. Vuélvase a Dios y no blasfeme, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo no va a tener perdón ni ahora ni nunca, ya debería de saberlo. Tenga cuidado con lo que habla. Porque aquí dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso aquí dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Nunca debemos creernos que lo sabemos todo. Siempre hay que ir a la escritura continuamente, orar, escudriñar Biblia, porque no se nos olvide lo que Dios nos va enseñando y no nos venga a engañar el diablo metiéndonos tinieblas. Siempre a través de la escritura vamos viendo cómo andamos en su palabra, y si no entendemos algo, hablemos con Dios en oración. De hecho, la palabra se debe de orar, cada palabra en nuestro espíritu orando, para que Dios nos dé la sabiduría. Por eso hagas ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así es, no podemos tener esa lucha contra el hermano de que, porque es profeta yo le voy a dar duro. No hay profetas. Y porque tengo envidia, tengo celo. No, métase con Dios. Dios también le puede dar esa porción y los dones para que le sirva en espíritu, y en verdad no sea envidioso, no sea celoso, no ataque lo que Dios da, el mismo don que Dios da a los demás, porque todos somos miembros los unos de los otros. Por eso dice, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. O sea, todo lo que Dios ha creado y lo que Dios da y lo que Dios es nuestro, y nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Deje de pelear contra el propio cuerpo de Cristo, deje de ofender a los hijos de Dios, deje de tener ese odio, deje de tener esa artimaña del diablo. Sea humilde, manso, predique la palabra de Dios y no ataque a los verdaderos hijos de Dios, y no hable lo que está escrito en la Biblia en contra de Dios. ¿Cómo usted puede decir que no hay profetas? ¿Cómo usted puede decir que no hay profetas? Es como si usted dice que nuestro Dios es un Dios muerto, que Dios no existe, que Jesús no existe, que no hay Espíritu Santo.
Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios viviente que está morando en nosotros. ¿Acaso no siente el oxígeno como lo respira? ¿Acaso no ve el agua que bebe? ¿Acaso no ve las estrellas, la luz del sol, la luna que le alumbra? ¿Cómo puede decir usted que no hay profetas? Sí, la palabra de Dios dice que si no hablamos, hasta las piedras hablarán, derrumbándose sobre la creación, diciéndoles arrepiéntanse, porque Dios es presente en todo lo que Él hizo y lo que Él hace. Somos templo de Dios, pero toda la tierra es el templo de Dios, estrado de sus pies. Por más, sin embargo, sabemos que el diablo anda aún en las regiones celestes, viendo dónde se meten las personas para apartarlos de Dios, para meterles ese error, espíritu de error de las tinieblas. Tenga cuidado, que Dios lo ilumine, no lo juzgo, pero esta es la palabra de Dios. Y los dones que cada uno tiene no los damos nosotros, los dones vienen de Dios. Por eso aquí Dios nos manda a que cada uno sea hallado fiel. Dice 1 Corintios 4:1 en adelante, el ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, si usted dice que no hay profetas, si usted está siendo infiel a Dios, está negando que Dios ha dado los dones, que su presencia está en cada uno de sus hijos con sus dones que da para edificar su iglesia, porque es el mismo hablar de Él. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así es, Dios es el que juzga y su palabra. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así es, amados hermanos, aquí cuando Dios nos dice que no juzguemos, porque mucha gente juzga injustamente. Por ejemplo, esa persona o esas personas que dicen que no hay profetas, que se las dan de profetas. No, sí hay profetas, pero también hay falsos profetas, y hay lobos rapaces, y hay pastores asalariados, y hay cizaña. Así que tengamos mucho cuidado y no juzguemos injustamente, porque Dios un día manifestará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Así es, amados hermanos, no debemos de pensar más de lo que está escrito en la Biblia, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros, ¿ve? Muchos andan envanecidos, negando el poder de Dios, negando la presencia del Espíritu de Dios moviéndose en los profetas. O sea, están unos envanecidos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? O sea, todo viene de Dios, demos gloria y honra a Dios, nada es nuestro. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinase, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ve, los apóstoles eran aborrecidos, despreciados, burlados por causa de predicar su evangelio para perfeccionar a los otros santos. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ve, aquí habla el apóstol Pablo que a veces padecían hambre, no tenían ni para comer, no tenían ni agua para beber, a veces no tenían tan buenas ropas. Aquí decía estamos desnudos, o sea, a veces no tenían ni buena ropa, eran golpeados, abofeteados y no tenemos morada fija, no tenían un lugar de riqueza donde vivir, una casa. ¿Cómo padecían los apóstoles en ese entonces? Y ahora que lo tenemos todo y que Dios ha dado más de su gracia en nosotros, ahora se la pasan contendiendo unos con los otros contra el mismo cuerpo de Cristo, contra el mismo propio Dios, negando que Dios da los dones de profecía, de pastor, de evangelista. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Porque imagínense que ellos hasta sufrían desnudez, estamos desnudos, o sea que tenían poca ropa, se ponían lo que podían, porque no tenían riquezas, porque ellos se dedicaban a servir a Dios y eran aborrecidos, odiados.
Pero en cambio ahora, ¿qué dicen? El hombre natural se fija en la vestidura, que la mujer ande bien tapada, pero con la maldad adentro que Dios ve. Fariseísmo, que el hombre ande bien encorbatado, bien entrajeado, bien peinado, bien perfumado. Si no, no es siervo de Dios. No, Dios no se fija en eso, porque aquí podemos ver cómo los apóstoles andaban padeciendo hambre, sed, estamos desnudos, somos abofeteados, les rompían las ropas, los desgarraban a golpes, quedaban desnudos. A veces yo pienso que así como dice, esta hora padecemos hambre, no les daban de comer, tenemos sed, no les daban agua, estaban desnudos, les rompían la ropa, los abofeteaban. Pienso que los abofeteaban, los desnudaban, los dejaban ahí botados sin ropa, se les burlaban y no tenemos morada, no tenían dónde vivir, no tenían una casa fija. Ellos estaban tanto llenos de Dios y en amor a Dios, se fatigaban trabajando con sus propias manos. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. O sea, para el mundo maligno ellos eran los malos. Los juzgaban, los criticaban. Ah, mira cómo andas con esas ropas viejas, mira, los dejaron ahí desnudos, o sea, se les burlaban, no tienen hambre, no tienen comida, míralos. O sea, para ellos eran la escoria del mundo, pero para Dios eran sus fieles. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vemos que el apóstol Pablo se preocupaba porque la iglesia estuviera llena de presencia de Dios, pero ellos eran maltratados, abofeteados. No tenían riquezas, no tenían ni siquiera buenas ropas, los despojaban de la ropa, los golpeaban, se les burlaban. Mas dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Y qué hacen hoy en día? Atacándose unos a los otros, como incrédulos, como impíos, contra el propio Dios, atacando a sus dones. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero que ya desde ese entonces decíamos, algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Así es, desde ese entonces ya Pablo veía cómo había gente envanecida, gente que no amaba no se amaban como hermanos, sino que unos a los otros envanecidos se atacaban, eran carnales. Pero dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea que Dios usaba a Pablo con palabra fuerte, palabra que de verdad les exhortaba, les amonestaba, pero por amor, para que el diablo de error, espíritu maligno, saliera de las personas y se volvieran a Dios del todo, y otra vez nuevamente fueran sus nombres inscritos en el libro de la vida. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea que la palabra de Dios para muchos son golpeados con la palabra porque no les gusta. Y todo lo quieren que uno los trate con amor, con ternura, pero sí, uno les tiene amor, pero no quiere decir que uno va uno a solapar a su palabra de error, sus doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, espíritus de error. No. Así que mucho cuidado, amados hermanos, porque aquí nos dice el Señor que todo es dado por el Espíritu. Miren, aquí vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 12 sobre los dones espirituales. Palabra de Dios, 1 Corintios 12:1 en adelante. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Así es, clarita está la palabra. No piensen que Dios no existe y que no hay dones, porque hay muchos que parecen ídolos mudos, o sea que no sirven a Dios, que están como cualquier persona que no tiene a Dios. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema quiere decir maldito. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Y sabe cómo usted le puede estar llamando anatema a Jesús?
diciendo que no existe profeta, diciendo que no existen dones, yendo en contra de la palabra. Usted está pisoteando a Jesucristo y está teniendo por inmunda la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, y está haciendo a Jesús como si fuera un anatema, o sea, un maldito. Como que Jesús no es hijo de Dios, como que Jesús no es Dios mismo en él. Así que tenga mucho cuidado, porque si usted no se halla hablando por el Espíritu de Dios, usted está llamando anatema a Jesús, yendo en contra de sus dones que da el Espíritu Santo y en contra de su palabra. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si usted realmente reconoce que Jesús es el Señor, es porque usted tiene el Espíritu Santo. Pero si usted está negando al Espíritu Santo, está negando también que Jesús vino y que resucitó y que pasó todo el sacrificio que pasó, todo el proceso, y que está a la diestra del Padre, y a la vez está nuestro espíritu haciendo morada cuando guardamos los mandamientos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Así que escuche esta palabra. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Escuche bien. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí espíritu, palabra espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu vivificante de Dios que da los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En cada don que Dios da, es el mismo Espíritu morando en la persona. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios los da el Señor, Dios, Jesús, pero el Señor es el mismo. Entonces el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, eso lo da Dios, Jesús. Los dones los da el Espíritu Santo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea que Dios opera en cada uno de sus hijos e hijas redimidos en Cristo Jesús. Pero es Dios quien lo hace, dice que hace todas las cosas en todos, es el mismo Dios. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Les dada la manifestación a cada uno del Espíritu para provecho. El mismo Espíritu de Dios es manifestado en la persona para provecho, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Pero de quién viene? Del Espíritu. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién? El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Puede ser que alguien tenga un solo don, pero puede ser que con el tiempo los dones se multipliquen y empiece a tener el don de profecía, el don de maestro, sanidades, milagros, ciencia, todos los dones, pero Dios los da. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A través de la oración bebemos el Espíritu, fuimos llenos del Espíritu. Esa comunión con Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Así es, nosotros somos un cuerpo. Aún lo más pequeñito es útil, la uña, el pie, el cabello, el dedo más pequeño. Pero somos cuerpo de Dios. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que no hay profetas? Es una gran blasfemia contra Dios. Es un gran pecado. Usted diga que no hay profetas, así como hay falsos y lobos apóstoles y lobos profetas y lobos fraudulentos, pastores asalariados y falsos profetas. Pero sí hay profetas verdaderos, porque somos el cuerpo de Cristo y Dios da los dones y los ministerios como Él place a Dios. Ahora dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo. O sea, usted dice no hay profeta, usted entonces está diciendo que una parte del cuerpo no existe. El hablar de Dios es la profecía de Dios, por eso el profeta es el que habla Dios en él, el que habla palabra de Dios.
Por eso dice Dios que ojalá que anheláremos los ministerios, sobre todo el de profetizar, porque es donde Dios habla. Todos tienen que tener el de profecía, porque si usted tiene el de profecía, entonces usted podrá ser un pastor, predicador, un evangelista, un maestro, pero tiene que ser Dios quien se lo dé, y no tiene que atacar el cuerpo de Cristo. Porque dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Imagínense que no hubiera profeta, entonces ¿cómo Dios nos iba a hablar? Si los profetas son el hablar de Dios. Entonces usted va a ser predicador, más vale que usted sea un profeta, porque tiene que estar el hablar de Dios en usted. Predicar quiere decir dar testimonios, hablar la palabra de Dios, pero que Dios lo dirija. Entonces usted tiene que tener el don de profecía. Si va a enseñar el de maestro, también tiene que tener el don de profecía, porque tiene que ser el Dios mismo hablando en usted. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Así es, Dios nos quiere una sola iglesia, sin mancha y sin arruga, que le sirvamos, que Él se manifieste con poder y gloria y verdad, conforme a su palabra y en su presencia, llenos de Él. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí Dios nos manda que nos preocupemos los unos por los otros. No que nos ataquemos los unos por los otros, ni que blasfememos contra Dios, contra Jesús, y menos contra el Espíritu Santo, que da los dones, porque Dios da los ministerios. Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el que lo hace. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí Dios nos manda a gozarnos unos con los otros, no a envidiarnos, no a celarnos, no a tener envidia, sino que si alguien sufre, nosotros sufrimos con él, porque somos cuerpo de Cristo. Y si alguien está gozoso y alegre, nosotros también lo estamos, porque somos miembros, cuerpo de Cristo, los miembros los unos de los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Escuchen, apóstoles. Los apóstoles de la Biblia, de ahí que viene el Santo Evangelio y de ahí que vienen se extiende el reino de Dios en la tierra. Pero Dios no mandó a poner ni religiones, ni sectas, ni denominaciones. Dios mandó a que se viva su palabra, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Son aquellos que fundaron las locaciones de iglesias y que siguen fundándolas por mandato de Dios, que tienen esa comunión grande con Dios, que Dios está con ellos, que han visto a Dios, quizás no rostro a rostro, pero su resplandor, su presencia, los ha tocado de una manera poderosa, que se impregnó en uno, y que entonces están llenos de Dios, que hablan con Dios, que escuchan, tienen los sentidos afinados, los sentidos espirituales, los ojos espirituales, los oídos espirituales, que se consagran a Dios, que son apartados santos para Dios, y que abren iglesias, locaciones de iglesias. Esos son los apóstoles verdaderos. Pero tienen que tener profecía también. Luego profetas. Número 1 son los apóstoles. Luego profetas. Los apóstoles son aquellos que les digo que tienen una comunión enorme con Dios, que Dios trató con ellos al borde de la muerte, que lo vieron su resplandor, les habló de manera fuerte, que muchos estaban casi muertos, como el apóstol Pablo, que lo dejó ciego por el poder de Dios tan grande, Jesús, que se le manifestó, y de ahí que fue un apóstol. Entonces así también son apóstoles los que vemos a Dios, los que vemos a Jesús, su resplandor, los que lo oímos en la noche, en visiones, sueños, que tenemos los sentidos agudizados espirituales. Claro que muchas veces no nos vamos a poner todos los títulos y dones que Dios nos da. Yo en lo personal, a mí no me gustaba ponerme esos dones ni esos títulos,
Pero saben, a mí me dijo Dios: hija mía, es hora de que sepan quién eres tú, para gloria y honra mía, dijo Dios. Porque mucha gente te falta el respeto, hombres, mujeres, piensan que tú eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa, me dijo Dios. Tú eres una hija redimida que ha tenido luchas y batallas y perseveras en mí, y esos dones yo te los he dado. Y me dijo: esa gente tiene que saber que esos dones te los he dado para que te respeten y me honren y me glorifiquen, o sea, a Dios. Honren y glorifiquen a Dios y me respeten a mí y también sobre todo a Dios, que no somos cualquier cosa. Entonces yo muchas veces me los quito, pero el Señor me dice: hija, esos dones yo te los di, esos títulos yo te los di, porque la gente tiene que saber que tú no eres cualquier cosa para que te falte el respeto. Hombres que te quieren faltar al respeto en redes sociales, no eres cualquier cosita. Eres una hija mía que te he dado dones para servirme, para gozarte en mi presencia, y es hora de que lo sepan esas personas que no eres cualquier cosa, para que me glorifiquen, me teman y me honren. O sea, a Dios le glorifiquen, le teman y le honren. Entonces por eso es que yo me puse profeta y evangelista, porque Dios me lo mandó. Pero aunque fuera apóstol no me lo tengo que andar diciendo, porque no me gusta a mí. Porque aquel que ve a Dios, que ve a Jesús, su resplandor, que tiene una comunión, ese es un apóstol, que tiene una comunión con Dios, porque Dios es un Dios viviente. Ya no está en carne aquí, pero está en espíritu en nosotros. Entonces por eso dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ¿Acaso no hoy en día no hay maestros? ¿No hay personas que hacen milagros? ¿No hay personas que sanan? ¿No ayudan a los que administran? Los que tienen don de lenguas. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que hoy no hay profetas? Señor Jehová reprenda a Satanás en el nombre poderoso de Jesús. Ya persona, arrepiéntase. Pida perdón a Dios de rodillas y métase en Dios de verdad y no ande hablando diabluras. Jehová reprenda a Satanás mentiroso. En nombre poderoso de Jesús. Por supuesto que los dones y los ministerios, por supuesto que están aún vigentes, porque tenemos un Dios vivo y poderoso que está con nosotros, aquí con nosotros. Por eso dice: los que tienen don de lenguas son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Quizás no todos tienen los mismos dones, porque muchos son inmaduros, muchos no tienen ninguno, muchos tienen 1, 2, 3, conforme van madurando. Procurad pues los dones mejores, dice. Procurad pues los dones mejores. Quiere decir que se puede tener más que un don. Conforme se va uno metiendo con Dios continuamente, Dios va multiplicando los dones en la persona, los ministerios, hasta que los perfecciona a la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios va irrigando más porción de Él, más porción de Él. Y si estamos fieles a Él, Él nos va llenando, de modo que los dones se van multiplicando, como aquella parábola de los talentos. Que Dios le dio un talento y se fue multiplicando. ¿Por qué? Porque servía, porque trabajaba. Así nosotros, si trabajamos los dones, si ponemos en práctica los dones que Dios nos da, los de sanidad, los de milagro, profecía, maestro, etcétera, etcétera, entonces Dios va multiplicando esos dones, va creciendo en nosotros, se va perfeccionando en nosotros. Procurad pues los dones mejores. Quiere decir que sí podemos tener el don de profecía y ser un profeta. Quiere decir que sí se puede ser un apóstol, pero un verdadero. Que ha visto a Jesús en su resplandor, su presencia, que lo oye, que lo ve en el espíritu. Quizás no su rostro cara a cara, en oración. Pero yo lo digo para gloria y honra de Dios. El rostro de Dios y su presencia y su persona lo he conocido en sueños. Y también le puedo decir que también he visto al Padre, no su rostro, pero es como en forma de nube blanca, un resplandor. Y yo sé que Él es Dios porque Él habla. Y también el Espíritu Santo, que es presencia de Dios. ¿Cómo les puedo explicar? No he visto sus personas así como nosotros naturales. Solo a Jesús lo vi en sueños. Pero al Padre lo he visto en forma de nube, entronado. Que Él me dice: mira, hija, yo estoy aquí mirando todo lo que hacen. Pero no estoy mezclado con ellos, porque Dios es como una nube blanca, como un espíritu resplandor blanco. El Espíritu Santo es un resplandor blanco, su presencia, que se mezcla en nosotros. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces es una manera de sentir su presencia, de ver su presencia con los ojos espirituales, que son espíritu. Nuestro Dios es espíritu.
pero a Dios lo pude ver yo en Jesús, en un sueño. Su rostro, su cuerpo, su persona, era Él. Invadía de su presencia hermosísima, santo, puro, y Él habla conforme a la palabra de Dios, y se siente una presencia maravillosa. Pero también en oración yo pude ver su rostro, no su rostro era iluminado, como un sol radiante preciosísimo. Lo vi, sus vestiduras blancas, sus manos grandes que me tomaron la mano y me dijo en el espíritu que aunque yo sudara y tuviera luchas y batallas, Él estaba conmigo también. Él también tenía luchas y batallas contra los espíritus malignos, peleando por mi vida y peleando por la de otros. Y me mostró caminos angostos, que eran caminos donde tenía que estar llenos de Dios, y estaban vacíos esos caminos. Y me mostró gente en tinieblas, pues me dijo a mí el Señor Jesús: disfrútame, hija, aquí estoy contigo, deja las tinieblas en mis manos, que nada te robe mi disfrute. Y se mezcló conmigo. Cuando yo ya no lo vi, estaba dentro de mí mezclado. O sea, lo pude ver fuera de mí, pero también dentro de mí lo sentí. Estaba con vestiduras blancas y su rostro era resplandeciente dorado, precioso, pero su voz era preciosa. Su sentir que me invadió fue algo hermoso, preciosísimo, hermoso, bello. No vi su rostro en oración, pero yo vi iluminado su rostro. Pero sus manos las toqué, su mano la tocó con la mía. Sentí su mano como un ser humano, pero era una mano enorme, sus vestiduras blancas y su rostro resplandeciente. Y cuando ya no lo vi, Él estaba dentro de mí y me dijo: aquí estoy, disfrútame. Y en sueños yo vi su rostro, era un rostro preciosísimo, una presencia hermosa, maravillosa, divina. Yo no quería despertar, porque me invadía al estar cerca de Él platicando como en un jardín. Oh, por Dios, Dios es incorruptible, Dios es santo, santo, santo. Su presencia al acercarnos a Jesús nos invade. Por eso debemos de ir a Jesús, acercarnos. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, todo lo que nos agobie, el espíritus malignos, cansancio de lo terrenal, vamos a Jesús y Él nos invade de su presencia y se lleva todo lo que nos robe la paz y el gozo de su presencia. Al ir a Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nos llenamos de su presencia. Es algo maravilloso, y Él habla conforme a su palabra. Es algo maravilloso y precioso. Por eso no ofendamos al Espíritu Santo, y recordemos que, como dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Saben cuál es el camino más excelente? La preeminencia del amor. Como dice en 1 Corintios 13:1 en adelante, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si mucha gente dice que habla en lenguas, predica y todo, pero no hay presencia de Dios. Son como metal que resuena, címbalo que retiñe, que contrita el espíritu, da dolor de cabeza, es extremadamente tosco, pero no hay presencia de Dios. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ven, tenemos que tener amor por el cuerpo de Cristo, amor por los hermanos y las hermanas, y sobre todo amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como nuestro único Dios verdadero. Amor con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a uno mismo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Así mucha gente hace cosas para ser visto, pero no hay verdadero amor de Dios, ni para con Dios, ni de Dios, ni para con el ser humano. Lo hace para ser visto, lo que hace. Entonces nada sirve. Pues el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es, pase lo que pase, creemos en Jesús. Todo lo sufrimos por Jesús, lo creemos por Jesús, esperamos en Jesús y soportamos por Jesús. Y nos gozamos en Jesús. Pero no nos gozamos en la injusticia, sino que en la verdad de Dios, en todo lo que es Dios. El amor nunca deja de ser, porque Dios es el amor eterno. Pero las profecías se acabarán. Dios llegará un momento en que ya no hablará a nadie. Por eso dice que las profecías se acabarán. Muchas veces van a prohibir la Biblia, y también cuando la iglesia sea arrebatada. Sin embargo, Dios también tendrá misericordia aún de los de la gran tribulación,
Y Dios también dejará a algunos para que sigan hablándoles a otros, que se arrepientan y para que sean salvos. Pero eso es otro tema. Pero dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Un día todo lo que la ciencia se ha inventado, un día ya no existirá. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Así es, conocemos una parte de lo que es el reino de Dios y su palabra, sus mandatos. Y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Porque esta tierra se acabará y todo. Y después cuando estemos, nosotros somos la nueva Jerusalén que Dios está preparando, la ciudad santa. Pero cuando todo este mundo se termine, solo quedará el reino de Dios, sus hijos reinando con Él para siempre, y un infierno y un lago de fuego, donde también pasarán los que rechazaron a Jesús, a Dios, a su Espíritu Santo, contra Él blasfemaron, estarán en el infierno y en el lago de fuego. Así que hay que tener mucho cuidado. Y yo les voy a mostrar donde no debemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a todos. Amados santos de Dios, tengamos cuidado, porque aquí la palabra de Dios es clara. Miren, hay varios pasajes bíblicos que nos advierten contra no blasfemar contra el Espíritu Santo. Miren, Mateo 12:31, Mateo 12:32, Lucas 12:10, San Marcos 3:29. Pero yo les voy a leer una parte para que ustedes vean que Dios nos habla de muchas maneras. Aquí Dios nos dice, nos habla de cómo no debemos de blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Aquí dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Les voy a leer rapidito toda la parte de esta palabra. La blasfemia contra el Espíritu Santo, y aquí están las referencias: Marcos 3:20 al 30, Lucas 11:14 al 23. Cuando la palabra de Dios dice así: la blasfemia contra el Espíritu Santo. A Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Imagínense, Dios, Jesús echaba los espíritus malignos, los espíritus endemoniados, los echaba por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero esos fariseos le decían que era por el espíritu de Belcebú. Imagínense, estaban pecando contra Dios. Que Jehová los reprenda, Dios tenga misericordia de la humanidad. Dice, sabiendo Jesús, dice, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Señor Jesús, ¿cómo le decían a Jesús? Sabiendo Jesús, o sea, ¿cómo blasfemaban contra Jesús? Miren, más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios les estaba diciendo, o sea, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo creen que el mismo diablo va a echar a otro espíritu maligno? O sea, wow, estaban tan errados. Por supuesto que Jesús echaba los espíritus malignos, sanaba, porque tenía el poder del Espíritu Santo de Dios, del Padre. Y por eso es que podía sacar demonios, sanar enfermos. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, wow, estaban pecando contra Dios. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Será Dios mismo, su presencia en Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así es, donde Jesús mora con nosotros es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el reino de Dios en nosotros. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata?
y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, fíjense lo que dice la palabra de Dios, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Tristemente muchos así que predican la palabra por contienda, blasfemando contra el Espíritu Santo, porque es el que da los dones, y dicen que no hay profeta, entonces niegan la eficacia de Jesús, niegan que Jesús existe, niegan que hay un Dios viviente y poderoso, niegan que hay un Espíritu Santo, pues es el que da los dones. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Así es, en vez de edificar la iglesia, lo que están haciendo es dándoles tinieblas. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Oh Señor Jesús, que Dios nos ayude a no pecar contra el Espíritu Santo, porque nadie va a querer estar en el infierno y en el lago de fuego, porque no hallará perdón. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, que no hablemos cosas que no debamos, oh Señor Jesús, que Dios tenga misericordia de toda la humanidad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablemos, porque no sea que alguien se haya hallando pecando contra el Espíritu Santo y ya no tenga perdón jamás. Porque dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, si se arrepienten, si piden perdón, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, obviamente si pide perdón, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Quiere decir que en ningún momento, ni viviendo en esta tierra ni en el más allá, no será perdonado. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Así es, las personas que somos llenas de Dios, de Jesús, obviamente que no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, pero los que blasfemaban eran los fariseos, que no tenían la salvación de Jesús, ni el Espíritu Santo, ni la presencia de Dios. Eran completamente muertos espiritualmente. Por eso ellos decían eso. Así que hay que tener cuidado hoy en día de lo que hablamos. Generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, alguien que no tiene a Dios, que es el bueno, mezclado en su ser, ¿cómo va a poder hablar palabra de Dios, del Dios bueno y vivo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que procuremos llenar nuestra vida, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de su preciosa palabra, y ser uno con Dios, ser uno con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro espíritu, alma y cuerpo mezclado con Él, para que no hablemos cosas que no son de Dios, sino que de esa abundancia en nuestro ser, en nuestro corazón, hable nuestra boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Oh Señor Jesús, Dios tenga misericordia. Amados hermanos santos de Dios, esta palabra es una carga que Dios me dio, y bueno, es para la edificación de su pueblo, de su iglesia. Esa palabra es para mí también, porque soy un ser humano, una hija de Dios redimida en Cristo Jesús, que dependo día a día de Él para mantener mis vestiduras sin mancha y sin arruga. Que Jesús nos siga limpiando a través de su palabra, a través de su precioso Espíritu Santo, a través de su presencia. Acerquémonos siempre a Él, porque Él es el único que nos puede revestir de vestiduras blancas, y el Padre mezclado con nosotros, y no demos cabida al enemigo. Que Dios nos ayude. Esta palabra es para edificación para mí, para todo aquel que la oye. Glorifiquemos a Dios, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y sigamos compartiendo las buenas nuevas de salvación en las redes sociales. Ayúdenme a predicar compartiendo, porque muchas personas pueden estar erradas, pero esta palabra es palabra de vida, palabra de edificación, palabra que nos puede salvar de no cometer el grave pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, sino que nos amemos unos a los otros, porque somos el cuerpo de Cristo, y también Dios nos manda aún amar a nuestros enemigos, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Ya en otro video les estaré hablando al respecto. Muchas gracias. Doy a Dios por este privilegio. Like, comenta y síguenos. Amén, gloria a Jesús. Les invito a suscribirse a los canales que Dios me ha dado,
y también seguirme en Facebook, mandarme solicitud. Pues estamos para seguir edificándonos unos a los otros, que es el Dios vivo, poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos edifica, porque es palabra de Él, conforme a su palabra viviente que es en la Biblia. Hay mucho por llenarnos de Dios. Procuremos llenarnos de Dios, porque va a llegar el día en que no nos van a permitir las Biblias, no nos van a permitir ni siquiera mencionar a Jesús, pero si somos fieles a Dios, volaremos con Jesús antes de que este mundo sea peor, porque este mundo se hará pedacitos y caerá directamente a lo que es el infierno con todo y los que rechazaron a Jesús. Así que hay que seguir adelante. Les amo en el amor de Cristo, hermanos y hermanas, ese amor tan grande que es nuestro Dios eterno, poderoso. Les mando besos y abrazos en el amor de Cristo en sus frentes, y que Dios me los acompañe en sus hogares, en sus familias. Gracias por sus oraciones, gracias por cubrirme a mí y mi familia con sus oraciones. De igual modo estamos orando unos por los otros, porque ese es el mandamiento de Dios, que nos manda amarnos unos a los otros y orar los unos por los otros y perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que llenémonos cada día de nuestro precioso Jesús, de nuestro Padre poderoso, eterno, y del Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos consuela, el que nos guía, y los dones que vienen de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Tengamos cuidado, no ataquemos solo porque sí, pero sí, hay falsos profetas, pero también recordemos que los dones que Dios da, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, son dones que vienen de Dios. Bueno, que Dios me los bendiga y me los guarde, y hasta la próxima. Que Dios me los acompañe. Compartan esta palabra para que llegue a otras personas. Siga Dios edificándonos, extendiendo su reino, glorificando a Dios y disfrutando a Dios a pesar de la distancia, unánimes en el mismo sentir de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues qué hermoso cuando nos reunimos personalmente, hermanos y hermanas, a comer y beber espiritualmente y aún en lo físico. Sigamos los mandatos del Señor, viviendo su palabra, perfeccionándonos, porque Dios nos quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa, llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una iglesia madura, una iglesia unida, una iglesia donde no haya religiosidad, ni sectarismo, ni denominacionismo, sino que una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ataviada, preparada para el novio, porque Jesús vendrá y no sabemos exactamente el día y la hora, pero de igual modo que venga a llamarnos individualmente o por su iglesia total, estemos preparados, sigamos trabajando en su obra, no por ganancias deshonestas, sino para tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, y seguir disfrutando desde aquí en la tierra a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y atrayendo su reino, sirviéndole, invocándole su nombre, porque aquel que invoque su nombre será salvo, escrito está, y atrayendo su reino con alabanzas y perseverando en el Señor. A pesar de luchas y batallas, acerquémonos al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno. Amén, alabado sea el Señor, como dice aquí en su palabra. Bueno, ya estaba por despedirme, pero Dios me trajo una palabra. Alabado sea Dios. Hebreos 4:14, Jesús el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14 en adelante, Jesús el gran sumo sacerdote. Gloria a Dios por su palabra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es, Jesús parecía un hombre como cualquier otro ser humano, pero Él nunca pecó. Y Él, que vivió en esta tierra como ser humano, Él nos entiende nuestras debilidades, y por eso debemos ir a todo a Él, para que Él nos dé fuerza, nos santifique y nos purifique, pues Él nunca pecó, porque era el mismo Dios en Él. Así que traspasó los cielos, porque Él volvió al Padre, pero a la vez está con nosotros ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo he mezclado en nosotros. Así que sigamos sirviéndole, porque Él es el sumo sacerdote y se compadece de nosotros.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, alabado sea el Señor, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, aunque a veces pensemos que estemos a punto de caer, de desmayar, pero vayamos a Jesús, vayamos al Padre en oración, en alabanza, invocándole, escudriñando su palabra, cantando alabanzas, disfrutando de su presencia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, preciosa palabra. Alabado sea el Señor. Ahora sí me despido, amados santos de Dios, amadas santas de Dios, que nuestro Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jehová, Jesús nuestro Salvador y su Espíritu Santo, nuestro Consolador, que esté con cada uno de vosotros, los acompañe hoy y siempre en sus familias, sus hogares, en sus espíritus, llene sus almas, cuerpo físico de la presencia de Dios y aún les prospere en todas sus necesidades cotidianas. Y gracias, aprecio mucho sus oraciones, aprecio mucho que Dios sea con ustedes. Les aprecio sus oraciones, les aprecio en el amor de Cristo, que compartan esta palabra de vida y que adoremos en espíritu y en verdad a nuestro Dios sirviéndole. Ya la comida está servida, calientita, solo compartámoslas como un bufete, sirvamos la mesa a otros santos, la comida espiritual, y así también no nos olvidemos de compartir los santos alimentos cotidianos a otros, así como compartimos la palabra espiritual. Nos unámonos como hermanos, hermanas, a comer, a beber, disfrutar de Dios en toda la extensión de la palabra. Unánimes, que Dios les bendiga sus hogares con paz, gozo, alegría, prosperidad, sus riquezas espirituales. Y pues recordemos que siempre buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que necesitemos Dios las añadirá. Y siempre adorar al Padre en espíritu y en verdad, glorificar a Jesús y ser llenos del Espíritu Santo. Y nunca blasfemar contra el Espíritu Santo, porque no tienen perdón jamás. Que Dios nos ilumine a todos. Que la gracia de nuestro Dios Todopoderoso sea en sus corazones, la paz, el gozo, y que Dios les acompañe eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima. Suscríbanse a los canales que Dios me ha dado. Síganme en Facebook también, las plataformas que Dios me ha dado para extender su palabra. Y que Dios me los bendiga y me los guarde. Besos y abrazos en el amor de Cristo. Hasta la próxima. Chao. Dios los acompañe. Hasta la próxima.